Estábamos esta mañana operando, intentando definir operadores sobre campos. Entonces, ¿qué significa un operador? ¿Tenéis una idea? Lo dice la palabra, es operar, hacerle algo a quién, a una función. O sea, fijaos que los campos son funciones del espacio, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros de matemáticas, espero que tengáis clara la idea de lo que es una función. Función de una variable, x, del tiempo, f de x, f de t, con dos variables, x e y, una función f de x y de y. Es algo que está operando sobre unas variables independientes que es x, y, el tiempo, lo que sea. Ahora lo que vamos a hacer es operar, pero sobre otra función. Eso es lo que significa un operador. Un operador matemático, un operador sobre un campo es una cosa parecida a una función, pero en vez de tener una variable, va a operar sobre otra función. Ese es el detalle importante. Entonces lo único que le tenemos que decir es cuáles son las reglas, cómo tenemos que operar con esa función. ¿Cuáles? Os puse esta mañana el gradiente, la divergencia, el rotacional. Recuerdo el gradiente sobre un campo escalar. Y el resultado es un campo vectorial. En este caso la divergencia es sobre un campo vectorial y el resultado es un campo escalar. Y en el caso del rotacional tenemos que es sobre un campo que es también vectorial y lo que me da es hay un cuarto operador, se le llama el laplaciano, pero que es una combinación de los anteriores. Digo porque ahora si yo me pregunto, estamos aquí en el aula de informática trabajando viendo lo que tenemos en matemática, vamos a ver si tenemos estos operadores, estas operaciones. Si vamos al tutorial, a la documentación, y vamos a cálculo, fijaos, cálculo de vectores. Aquí tengo los operadores. Tengo el gradiente, la divergencia, el rotacional en cualquier dimensión. Y claro, ahí viene el cuarto, por eso lo he dejado caer ahora, el laplaciano. El laplaciano, digo, es una operación de dos anteriores. ¿Vale? No os preocupéis que también saldrá a lo largo del curso el laplaciano. Si nos vamos al PDF, que lo tengo aquí abierto, todos estos operadores, tanto el gradiente, la divergencia como el rotacional, los vamos a poder expresar como un vector. Fijaos, a ese vector se le llama del operator, operador del, o bien como nos pone ahí entre paréntesis, algunos lo llaman, algunos entre otros yo, que era la costumbre que teníamos en la carrera. Nosotros le llamábamos nabla, por lo menos así lo aprendí yo. No estoy tan acostumbrado, pero bueno, me da igual que llamarlo del que nabla. Lo digo por si me sale más lo de nabla que nos extraña. Bueno, fijaos, qué cosa más curiosa, qué vector más curioso, cómo está definido. Es un vector en tres dimensiones, en general. Cuidado, esto puede ser en matemáticas puede ser para cualquier dimensión, pueden ser 20, 30, 40, pero nosotros estamos pensando en el espacio tridimensional. Entonces va a ser un vector cuya coordenada x viene dada por la derivada parcial con respecto a x. Esto en coordenadas cartesianas, ¿eh? Si utilizase otras coordenadas sería diferente. ¿No? Todavía no. O sea, depende de cómo haga operar esto sobre el campo, me dará una cosa u otra. ¿Entendido? O sea, ahora lo veis aquí, ¿no veis? Plaf, plaf.
Entonces, cuidado, es un vector un poco curioso porque su primera componente, su coordenada x, en coordenadas cartesianas, es la derivada parcial con respecto a x. ¿De qué? De nada todavía. La coordenada y es la derivada parcial con respecto a y la z la derivada parcial con respecto a z. Claro, es un operador. Hay que decirle sobre quién. Eso es la segunda parte. Pero nosotros lo definimos como si fuese un vector con esas coordenadas. Y ahora vamos a ver cómo cogemos ese vector que es un poco especial. Porque menudas coordenadas no son números, son operaciones. Derivar. ¿Cómo lo aplicamos a, por ejemplo, en primer lugar, a un campo escalar? Aquí tengo el gradiente. Tengo un campo escalar que es f. F es un campo escalar. Es decir, que f lo tengo definido en x y z. Defino entonces el gradiente de f, el gradiente de ese campo escalar, como un vector cuyas componentes son, fijaos, la derivada parcial con respecto a x de ese campo escalar, la derivada parcial con respecto a y de ese campo escalar y la derivada parcial con respecto a z de ese campo escalar. Es decir, ahí lo primero. El gradiente, veis que su origen es lo que tengo aquí arriba. Este operador nabla. ¿Tenéis todos claro que es entonces una operación que hago sobre un campo escalar? Sí, se lo estoy aplicando a f. Y f es un escalar. Está definido en todos los puntos del escalar. Y el resultado es un vector. Hombre, esto es un vector cada la coordenada x, la coordenada y la coordenada z. Bueno, uno podría decir, vale, pues esto es lo mismo que la divergencia. Entonces, la divergencia se puede escribir como de un campo vectorial. Fijaos cómo se representa el operador este, que es un vector multiplicado escalarmente por el vector. O sea, que tengo un producto escalar de dos vectores y el resultado es un escalar. Entonces, la divergencia es una operación que hago sobre un campo vectorial y me da un escalar. Y el rotacional que tengo aquí abajo, Q, ¿ya veis? ¿Cómo se puede representar como pues, el operador nabla? Este se pone como el incremento, pero puesto de punta al revés, ¿no? La punta hacia abajo. Es el producto vectorial de ese operador por el vector correspondiente. Y eso, un producto vectorial me da otro vector. Por lo tanto, operar la operación del rotacional opera sobre un vector, un campo vectorial, y el resultado es otro campo vectorial. Bueno, uno se puede inventar en matemáticas muchas cosas que a lo mejor no puedo dar las aplicaciones que tiene, pero esto tiene aplicación directa en física, tiene sentido físico, que es lo que yo ahora os tengo que intentar explicar. Empecemos por el gradiente, naturalmente. Vamos a fijarnos por el gradiente. Significado, sentido físico. Del gradiente. Es un vector, ¿no? El resultado, ¿no? El gradiente. Entonces, si juego limpio con vosotros, tengo que decir cuál es el significado, cuál es el sentido del vector, tanto del módulo del vector, como de la dirección del vector, como del sentido del vector. ¿Estamos de acuerdo? Pues si no, podría escabullirme un poco y dejarlo así nebuloso. No, voy a ir a por las tres cosas. Si el gradiente de un campo escalar es un vector, tendré que ver qué ocurre con el módulo, qué ocurre con la dirección y el sentido. Estas tres cosas son las que tengo que intentar explicar en tres dimensiones. Bien, imaginémonos cuál es el... Voy a coger como ejemplo primero. La temperatura. ¿Es un campo escalar? Sí. ¿No? La temperatura es una magnitud física escalar. En el aula. Todos los puntos aquí del aula
hay una temperatura diferente. Tenemos ahí mi cambio. Y ahora me pregunto, por hacerlo sencillo, imaginar, o sea, tengo las gafas térmicas y podríamos ver en todos los puntos cuál es la temperatura. Por hacerlo sencillo voy a suponer que toda la pared se encuentra en la misma temperatura. O sea, digamos todos los planos en esta dirección del espacio, todos se encuentran en la misma temperatura, pero cambiando. O sea, aquí tengo una temperatura, la pared está más fría, yo tengo los radiadores, en las ventanas tengo otra temperatura determinada, otra temperatura diferente mayor. Entonces el gradiente me va a dar información, primero voy a por el nódulo. ¿Qué tipo de información me da? ¿Cómo son los cambios en esa magnitud física? Es decir, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre la pared y las ventanas? Pero no solo la diferencia de temperatura, sino cómo de rápido se produce ese cambio en esa magnitud física. En el caso de la temperatura, cómo de rápido se está produciendo, rápido entre comillas, ¿no? Porque rápido no quiero decir en el tiempo, rapidez, sino rapidez espacial, es decir, cómo de rápido en el espacio, en esa dirección, por ejemplo, del espacio, se está produciendo ese cambio en la temperatura. Si hay 5 grados Celsius de diferencia, puede producirse esa diferencia en 20 metros o en 20, quiero decir, en 20.000 kilómetros o en 1.000 kilómetros. La diferencia de temperatura es la misma, pero claro, el gradiente en el segundo caso es muchísimo menor, porque es como repartir esa diferencia sobre una distancia mayor. ¿Entendido? O sea, que me da información de, no solo en el numerador, me dice cuál es el cambio en la magnitud física, pero en el denominador lo divido por la distancia, la longitud en la cual, la distancia en la que se ha producido ese cambio en la magnitud física. Es decir, en este caso sería desde la pared hasta la ventana. ¿Está claro eso? O sea, que no son los cambios en el campo escalar, sino los cambios divididos por la distancia. ¿Entendido? Bien, eso ya lo había dicho en el aula el otro día. La dirección del vector gradiente. Bueno, ahora yo estoy aquí en este punto del espacio. Y ahora digo, ¿en qué dirección? Si yo miro en esta dirección del espacio, hacia allá, ¿cómo son los cambios en la temperatura? Os he dicho cómo es la distribución de temperaturas. Tenemos que coger el ejemplo que he dicho yo antes, ¿no? Me pongo aquí en la pared. ¿Cómo son los cambios de temperatura aquí a lo largo de la pared? Cero. Cero, no cambia. He dicho que toda la temperatura es uniforme por planos, ¿no? Entonces, digo, ¿en qué dirección? Yo ahora me pregunto, si miro hacia allá, estoy viendo un cambio diferente. Si miro hacia allá, estoy viendo cambios diferentes. Es decir, que dependiendo en qué dirección del espacio yo mire, estoy viendo unos cambios o incluso no veo ningún cambio si miro hacia allá. La dirección del vector gradiente lo que me va a dar es la dirección en el espacio a lo largo de la cual se produce el cambio mayor en la magnitud física escalar que estoy considerando, por ejemplo en la temperatura. Entonces ahora en este ejemplo uno dice, hacia dónde tiene que mirar Miguel para que esos cambios en la temperatura sean lo más rápido, entre comillas. Todo el mundo está de acuerdo con esa dirección del espacio, ¿no? ¿O no? Pues esa es la dirección del vector gradiente. Es decir, que el gradiente es un vector cuya dirección del espacio me dice justo como la dirección en la cual los cambios son los mayores posibles. Otro ejemplo sería, en vez de la temperatura, mucha gente lo entiende mejor con la altura. Es decir, otro ejemplo sería la altura, h. Pero en este caso, claro, el campo ya no puede ser tridimensional, sino es la magnitud física, es la altura que es bidimensional. Ahora os tenéis que imaginar un mapa. Tenemos aquí un mapa gigantesco, ¿no? Entonces los puntos del espacio solo están sobre el suelo, X e Y. Y la magnitud física es la altura. O sea, no se imaginan, ¿no?, los mapas estos tridimensionales tan bonitos. Entonces, cuidado, la magnitud física ahora es la altura. Bidimensional, porque las coordenadas son solo X e Y, no Z, a diferencia de la temperatura. Y ahora digo, bueno, todo el mundo estaría... Yo creo que todo el mundo sabría decir en qué dirección tendrías tú que ponerte a andar para ir lo más rápidamente posible hacia arriba, hacia la cumbre de una montaña.
todo el mundo se pondría en la ladera y seguro que a cierta dirección de luz. Por ahí me va a costar, pero justo esa es la dirección del vector gradiente. ¿Entendido? Mientras que si uno se pone a andar justo por las líneas de igual altura, ahí no está cambiando nada. Entonces esa no es la dirección del vector gradiente. ¿Está claro? Ahora demostraré eso. O sea, esto lo estoy diciendo de palabra, pero también lo puedo demostrar matemáticamente, no os preocupéis. Y el sentido, o sea, que tengo el módulo, la explicación física, la dirección y el sentido. Hombre, uno puede moverse en el sentido de cambios crecientes o cambios decrecientes. Resulta que el vector gradiente está definido para cambios crecientes. Es decir, que en el caso de las temperaturas esto está más frío que aquello. El vector gradiente tiene una dirección que va en esta dirección del espacio y apuntando hacia allá, no hacia acá. ¿Está claro? O sea, que es gradiente siempre creciente, no decreciente. Yo tengo las tres cosas. Bien. Imaginaos lo siguiente, ahora. O sea, que es otra vuelta de tuerca para que intentar explicaros que os entre en la cabeza, a lo mejor ya lo tenéis, lo que significa el gradiente. Tengo una magnitud física escalar, voy a llamarla f de x escalar. Y ahora me pregunto, digo, oye, ¿cómo son los cambios infinitesimales de esa magnitud física? Si os es agradable pensar en la temperatura aquí en el aula, ¿cómo serían los cambios de temperatura infinitesimales si yo me muevo un poco de la posición que estoy ocupando aquí a otra posición, por ejemplo, en esa dirección del espacio? Cualquier dirección. ¿Entendido? Me muevo un poquitín, por eso estoy hablando de cambios infinitesimales. ¿Cómo sería el cambio infinitesimal en una escala? Uno diría, hombre, cuando me enseñan matemáticas, que lo único que tengo que ver es cómo cambia la derivada parcial de f con respecto a x, más la derivada parcial respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cambio que está sufriendo, experimentando la magnitud física f escalar. Si yo me muevo, fijaos, en una dirección, un poquitín, ¿qué dirección? En una dirección de un vector diferencial de r cuyas coordenadas son diferencial de x. Claro, si uno ahora mira un poquitín esta expresión, yo creo que está viendo aquí un producto escalar de los vectores. Voy a ponerlo aquí. Esto lo podría haber puesto como el gradiente de f multiplicado escalarmente. Fijaos que esto es un vector también. Esto que acabo de escribir es lo que tenía antes. Sí, tal como hemos definido el vector gradiente. Esto era la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z, multiplicado escalarmente por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Es la expresión que teníamos antes, que matemáticamente lo que me está diciendo es cómo cambia esa magnitud física si me muevo en esa dirección del espacio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora uno dice, ¿y en qué dirección del espacio te tendrás que mover para que eso sea lo máximo posible? Si uno piensa en un producto escalar, fijaos, que estoy hablando en qué dirección. El módulo no lo voy a cambiar, el diferencial de R sigue siendo el mismo. Esto no lo cambio. Lo que sí puedo cambiar es, ¿no?, ese vector, hacerlo girar en todas las direcciones que yo quiera. ¿Entendido? El módulo es el mismo.
Lo único que voy a hacer cambiar es la dirección. Entonces, ¿en qué dirección tengo que apuntar yo el diferencial de R para que el cambio sea de máximo? Si uno piensa en un producto escalar de dos vectores, A por B, ¿no? Tengo el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman los dos. En este caso A sería este, B es este, y el coseno de θ es el ángulo que tenemos entre los dos vectores. Para que esto sea máximo, θ tiene que ser 0. Es decir, que los cambios, ahora viene, fijaos, la vuelta de todo el razonamiento matemático, físico, de por qué es, o sea, de eso de decir, es la dirección del espacio en la cual se producen los cambios máximos en esa magnitud física. Claro, me tengo que mover, para que esto sea 0, me tengo que mover en la dirección dada por este vector. Y ese vector, joder, qué narices, le he llamado gradiente, le han llamado alguien, en algún momento de la historia ha dicho el gradiente, se llama gradiente. ¿De acuerdo? Tenéis que meditar un poco, ¿eh? O sea, esto no... Si tenéis que pensarlo tranquilamente en casa, y las dudas, encantado. A ver, preguntad, que antes me preguntaron bastante. Que dijiste que para que la dirección del ángulo fuera mayor tendría que ser punta... No, el ángulo no, para que el producto, para que esto sea máximo. Para que esto sea máximo, θ. Y si θ es pi sería máximo por el sentido contrario. Hombre, te sale, fíjate que te sale negativo, porque el coseno de 180 te sale. Y significaría que sería al revés. O sea, suma. Sí, pero digo... Hombre, ahí ya viene el convenio, es decir, hacia dónde, ¿entiendes? Es decir, en qué dirección y en qué sentido me tengo que mover para que los cambios sean máximos positivos. Mínimo sería justo con 180 grados, eso sí estoy de acuerdo. ¿Entendido? Está... Bien. Cuando hablaba de fuerzas conservativas, hablé un poco de lo del gradiente. ¿Recordáis? Cuando ponía... Entonces, definíamos lo que era la energía potencial. Si la fuerza era conservativa, teníamos la energía potencial U. En una dimensión lo hice, en 1D, y esa dimensión la llamaba el eje X, y tenía una relación, ¿recordáis? Que F, ya no voy a poner el signo, fijaos que F, aquí le he puesto signo de vector, sería en una dimensión, es simplemente F, F de... ¿De acuerdo? Estábamos en una dimensión cuando lo hacía. Os estoy recordando lo que hacía en ese momento, hace unos días. Entonces decía, la relación que tengo entre F y U era... La relación tenía. A ver. Menos. Tenemos esto. En una dimensión. ¿Lo recordáis? Hacía el dibujo en una gráfica así a mano y dije, bueno, pues tenemos pozos de potencial, de energía potencial, teníamos paredes de potencial, barreras de potencial, y ahí discutíamos las posiciones de equilibrio, estables e inestables, y justo en esa clase, o en esas clases, y ahí fue el momento cuando os dije, esto que estoy escribiendo aquí, menos la derivada, esto en una dimensión es así, pero cuando pasemos a 2 y a 3 dimensiones, va a ser eso, lo vamos a llamar gradiente, efectivamente. Y que aquí, en una dimensión, uno está viendo que, claro, es la derivada con respecto a X. ¿Cuál es la magnitud física escalar?
la energía potencial. La energía potencial es un escalar. Es decir, que menos el gradiente de este escalar me da un vector, que era la fuerza. En una dimensión uno lo ve así, bueno, solo tienes una componente, pero en cuanto tenemos... ¿Qué ocurrirá ahora si pasamos a 2 dimensiones o 3 dimensiones? Y viene el asunto. Es decir, tomar otro ejemplo diferente a la temperatura o a la altura, ahora cogemos, y eso lo representaremos, me viste vuestros compañeros que estaban ahí, no sé si aquí estaban todavía. Voy a cogerme como tercer ejemplo, voy como campo escalar y potencial. ¿Qué potencial? El gravitatorio, que es de cuál estaba hablando. Recuerdo que la energía potencial y potencial gravitatorio era simplemente dividir por la masa. ¿Y cuál va a ser? Este sería el campo escalar. Y el campo vectorial va a ser el campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad. Vamos a ver cuál es la relación entre ambos, cómo puedo expresarlo. Para este caso particular y para cualquier caso, siempre que la fuerza o que el campo sea conservativo. Esto lo vamos a hacer ahora, esa representación, con este ejemplo, pero acabo de dejar caer una frase que es: esto es más general que solo para el campo gravitatorio. Y os quiero recordar en este momento decir, bueno, le he dejado caer lo de fuerzas conservativas. El otro día y ayer lunes estuvimos viendo, ¿no?, el ejercicio que le correspondió al grupo del viernes, lo de aquel campo era conservativo o no conservativo, era no conservativo. Recordar ahora la definición de campos, que 2 definiciones he dado de campos conservativos, y hoy voy a dar una tercera definición de campo conservativo, todas equivalentes. Y en esa tercera definición, esa tercera forma de determinar si un campo es conservativo o no, ¿por qué lo digo ahora? Porque voy a cogerme el gradiente en esa tercera. Vale, voy a recordar entonces campos conservativos. Campo vectorial. ¿Cuándo decíamos que era conservativo? Bueno, podemos hacer una primera forma que era, bueno, si yo calculo a través de cualquier camino la integral de línea, si es independiente entre 2 puntos independientes del camino seguido, entre 2 puntos, entre 2 puntos del espacio, entre los 2 mismos puntos. Si es independiente del camino seguido, entonces el campo era conservativo. Esa era la, ¿no? Si estáis mirando F, es la fuerza, precisamente. El trabajo es el mismo a través de cualquier camino que sigamos. Había una segunda que era muy parecida a esta, que era, bueno, si el trabajo realizado a través de cualquier camino cerrado es 0, camino cerrado, entonces el campo era conservativo. Estas dos son equivalentes, es decir, que si se cumple la primera, la segunda uno lo ve inmediatamente. Si se cumple la segunda, ver la primera también es inmediato. Y la tercera forma de decirlo, de ver si un campo es, pues es la siguiente. Un campo es conservativo siempre y cuando yo pueda encontrar, voy a escribirlo, F es conservativo si puedo encontrar
un campo escalar de tal manera que su gradiente, que se cumpla, de tal manera que se cumpla, que su gradiente sea f. Es decir, un campo vectorial, vectores definidos entre, ¿es conservativo sí o no? Si yo soy capaz, cuidado, no estoy diciendo cómo puedo encontrarlo, yo solo digo, si soy capaz de alguna manera de encontrar un campo escalar que su gradiente sea el campo vectorial original, entonces estoy seguro que ese campo es conservativo. Esa es una tercera definición de campo conservativo equivalente. Quiere decir que si yo me cojo lo de abajo, puedo deducir cualquiera de las dos de arriba. Si yo me cojo las de arriba, puedo deducir las de abajo. Eso es así. No voy a, os voy a indicar un poco por dónde van los tiros. O sea, cómo podría uno demostrarlo. Realmente es lo que la expresión que puse yo antes. Cuando ponía esta expresión, simplemente como recordatorio, cuando ponía esta expresión, ¿no? que tenía esto aquí. Bueno, digamos, si uno se coge esta expresión, mira esto, puede llegar a deducir cualquiera de estas cosas. No lo voy a demostrar simplemente, quiero que lo tengáis, eso sí. Como si alguno tiene curiosidad, y eso en el laboratorio, en mi mesa, tranquilamente, se lo demuestro, pero no lo voy a hacer en clase. Simplemente indicaros por dónde hay que cogerse los tiros, o bien os vais a los PDFs que tengo aquí, que tengo una demostración estricta, muy bien matemática, que para eso son de profesores de matemáticas. Sí, sí. ¿Qué pone allí? De tal manera que... Sí, F es conservativo si puedo encontrar un campo escalar de tal manera que se cumpla que su gradiente sea igual a F. Bueno, cuidado, uno de los errores más comunes entre gente que ha estudiado física, no sé, que es pensar que siempre que estoy con un campo vectorial, es decir, siempre que estoy con vectores que están definidos en todos los puntos del espacio, ese campo vectorial es siempre conservativo. Es un error en el que cae uno muy rápidamente. Siempre que eso está... Bueno, ya puse el otro ejemplo el otro día, el lunes lo demostré ayer, ¿no? Como con un campo vectorial muy sencillito, relativamente sencillo, ese campo vectorial no era conservativo. O sea, que cuidado con eso, porque es una trampa bastante común. No, mucho menos. Uno puede tener campos vectoriales a por ello que no son conservativos. Bien, pero ahora la intención es que también hagamos un poco de... O sea, a ver si os entra un poco por los ojos esto que estoy intentando explicar. Yo os he dicho, vamos a cogernos como ejemplo para representarlo el campo gravitatorio. Vamos a calcular, vamos a representar. En primer lugar, vamos a volver a representar, espero uy, que me ha escrito representar. Representar gráficamente. Vamos a representar gráficamente el campo escalar correspondiente al potencial. ¿A qué potencial gravitatorio? Gravitatorio creado por una masa puntual situada en el origen de coordenadas en el origen, y la vamos a hacer normalizado, o sea que la masa es 1 y G
la aceleración de la constante de gravitación universal, también lo voy a tomar como, es decir, que recordáis, esto ya lo hemos representado aquí. ¿Cómo sería el potencial gravitatorio? V. Bidimensional, vamos a hacerlo en 2 dimensiones. El campo escalar en 2D, X e Y. ¿Cuánto varía? Esta es otra vez la misma. Esto ya os lo he preguntado. Ya otra vez. Pensad, imaginaos que ahora tuviese la maldad de decir, tenéis 30 segundos para representarlo en el ordenador. Os tendría que sobrar, realmente, un minuto para ser un poco más claros. Esto ya lo hemos hecho, o sea que ahora uno tendría que pensar, ahora es cuando viene el sudor frío de decir, por eso digo, lo que hagáis con las otras asignaturas a mí me da igual, pero con la mía lo lleváis al día. ¿De acuerdo? Lo digo así en tono cordial, como quien dice. ¿De acuerdo? No cometáis ese error. Llevando ahí las cosas. Entonces pensad, ¿cuál era el potencial gravitatorio? Teníamos menos G1, la masa 1 dividido por R. Siempre R la distancia de las coordenadas. Si lo quiero expresar en función de X e Y, ¿no? Pues tendría muy fácilmente la raíz cuadrada. ¿Qué representación quiero que cojamos? La del otro día, las líneas de contorno. Entonces es un campo. Si alguien me dice, vamos a representar las líneas de corriente de esto, ya tendría que sacar el garrote y decirle, no has entendido nada, o te has hecho un trabalenguas, puede pasar a todo. Las líneas de corriente son de un campo vectorial, y aquí tengo un campo escalar, por lo tanto, una de las representaciones posibles era la líneas de contorno. Entonces vamos a utilizar, ¿qué función teníamos? Rápidamente vamos a escribir. Y luego vamos a hacer el gradiente, claro, naturalmente. No repetir otra vez lo mismo que el otro día no tiene gracia. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner esto aquí encima. ¿Dónde voy a ir a? Vamos a definir el potencial. ¿Cómo le puedo dar el nombre? Tiendo a decir siempre S-field para que me quede claro que es un campo escalar, pero ¿queréis que le ponga otro nombre? POT, por ejemplo. Antes le puse S-field, ahora le voy a poner POT. POT. Ese es el ejercicio que tenemos, el mismo ejercicio, vamos. Sí, pues hacerlo ahora inmediatamente, en 2 dimensiones, nada más, no tiene... Que recordéis. Entonces, fijaos que tendríamos menos 1 dividido por raíz cuadrada de x cuadrado más i más i al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya lo tengo ahí. Potencial. Y ahora representar esto era contour plot de POT de x, y entre x, vamos a ponerle menos 5, y menos 5, 5, vamos a poner, ahí lo tenemos. En 3 dimensiones, recordad que tendríamos contour plot 3D y serían no líneas de contorno, sino superficies de contorno. Pero tarda el ordenador bastante más en crearlas. Entonces vamos a, por eso cojo la en 2 dimensiones. ¿Vale? Bien, pues aquí lo tenemos. Y ahora digo, tengo este campo escalar y quiero calcular el gradiente. Vamos a ver. Vector análisis. Tenéis en la documentación, ¿no? El gradiente. Grad me da el gradiente de esa función f, es una función escalar, y lo único que le tengo que decir es en cuántas dimensiones y cuál es el sistema de coordenadas que estoy utilizando. Fijaos, ¿eh? O sea, puede ser en 1, 2, 3 o 20 dimensiones, me va a crear
Si es en coordenadas cartesianas, por defecto no hay que decir nada. Si el sistema de coordenadas que utilizo es cilíndrico, esférico, entonces se lo tengo que indicar de aquí, de esta manera. Es decir, que aquí, si alguien tiene curiosidad cómo es el gradiente en coordenadas esféricas, fijaos, aquí me la da en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas es eso. ¿Cómo se deduce? Sí, se puede deducir matemáticamente. Es una transformación de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas que no voy a hacer ahora, porque no lo podría hacer. Pero si en algún momento me puede resultar útil que lo hagamos, pues no tengo que estar rompiéndome la cabeza con vosotros. Y ahora, si lo tengo que demostrar, no se lo tengo que demostrar. Bueno, aquí dentro de la caja negra está hecho y me lo hacéis. Es muy sencillo. Bien, vamos a cogernos y nos vamos a, y hago grad del pot de x y de y, y ahora simplemente le tengo que decir que son las coordenadas. Y ahora uno dice... lo que me ha dicho Miguel antes, la fuerza gravitatoria era menos el gradiente, ¿no? Era menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, si yo divido por la masa, tengo que el campo gravitatorio G tiene que ser menos el gradiente del potencial gravitatorio. Esa es la relación que tengo aquí. Ahora, escribo aquí. Estoy diciendo que G va a ser menos el gradiente. Fijaos que antes puse, cuando hablaba de fuerzas conservativas, ¿no? En una dimensión puse esta relación, puse menos. Ahora dije, si pasamos a 3 dimensiones, ¿qué voy a tener? Que F va a ser menos el gradiente. Si tengo esto y divido por la masa y estoy considerando la fuerza, que es la fuerza gravitatoria, ¿estamos de acuerdo que tengo esta relación? ¿O no? La fuerza sería mg, ¿no? Tengo una masa situada en el origen de coordenadas y pongo otra masa en un punto del espacio. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitatoria? Pues mg. Si divido por la masa, tengo la aceleración de la gravedad. Cuidado, que no estoy hablando de que sea uniforme. Uy. Estas cosas. Lo que estaba jugando Jorge esta mañana, cuando me agarró y empezó a juguetear. Ahí estaba con eso. Entonces, ¿se cumple esto? Vamos a ver la expresión que tenemos en matemática, a ver si es cierto. Bueno, ahí he puesto el gradiente. Tengo que poner menos el gradiente. Y ahora os pido que hagáis el esfuerzo, después del otro día, de pensar, ¿es esto la aceleración de la gravedad creado por una partícula situada en el origen de coordenadas? Pues vamos a ver, tendría que ser menos g, la constante de gravitación universal, por la masa, que era 1, dividido por, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, r cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado en el denominador. Y por el vector unitario r. El vector unitario r lo puedo construir como el vector de posición r, es decir, coordenadas x e y, dividido por su módulo, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que es, entonces, al multiplicar los dos en el denominador, x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios, 1 más 1 medio, 3 medios. Hemos visto, en este caso, por supuesto, se cumple para esto y para todos. Pero vamos ahora a representar, uno dice, pues quiero representar ahora este campo, el del gradiente, el creado por el gradiente. Es un campo vectorial y quiero ver las líneas de corriente. A ver, ¿qué función tengo que utilizar? Streamlines. Streamplot. Streamplot.
Y ahora digo, bueno, copio y pego, para que no me... Copio y pego. Y voy a copiar y pegar para ir más rápido, es decir, string plot en el mismo margen, en el mismo intervalo de valores. Uy, qué curioso, me da error. O no es capaz de hacerlo. ¿Cuál es el error? Bueno, el error que no he sabido poner bien. Os recuerdo lo mismo el otro día, ayer lunes, cuando lo hacía, incidía en una cosa. Aquí, al hacer representaciones, hay un orden, o sea, ahí hay varias funciones. ¿En qué orden se están ejecutando? La del plot, que es la de fuera, le está diciendo, tú primero coge los valores numéricos, sustitúyelo en la parte delantera y luego haz lo que tengas que hacer. Entonces coge x menos 4,99929 y lo mete dentro de pot, o sea, pot menos 4999 y menos 499 tal, en coma, en menos 4999,499 y hacer el gradiente de números, eso no, ahí ya es donde da el error. ¿Entendéis? Es decir, que intenta sustituir los valores numéricos antes de hacer la operación. Lo único que le tengo que decir es, no, el orden. Primero me haces el gradiente y luego me haces la representación gráfica. ¿Y cómo podía hacer eso? Le digo, evalúame lo primero. Y ahora, simplemente, puedo hacer las dos representaciones una sobre otra. Con un show. Y voy a copiar y pegar para ir más rápido. Show, me copio la de arriba. La de arriba, además, le voy a quitar los colores. El contour shading ese, falso. Falso. Y así me lo voy a copiar y me lo voy a pegar aquí. Coma, la otra representación, la otra es la que tengo aquí. Copy paste. Y por supuesto cerrar. Ya tengo ahí una sobre otra. Lo único que quiero terminarlo, por eso iba rápido, para que os fijéis en lo siguiente. ¿Qué relación hay entre, uno lo ve aquí claramente, entre las líneas de contorno del campo escalar y las líneas de corriente del campo vectorial, que es el resultado del gradiente? Son perpendiculares. En tres dimensiones tendríamos que serían perpendiculares con la superficie, en todos los puntos de una superficie de contorno tenemos que la línea de corriente es perpendicular a esa superficie en el punto considerado. ¿Es eso lógico? Pues hombre, tal como hemos definido el gradiente, los puntos de la superficie de contorno todos tienen el mismo valor del campo escalar, por lo tanto, ¿en qué dirección del espacio me tengo que mover para ver los cambios máximos? Precisamente perpendicular a esa superficie o en dos dimensiones a la línea de contorno. Pensad, si queréis, que fue lo que les dije a vuestros compañeros ayer, decir, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo un poco para ver eso un poco más bonito que no sean rectas? Pensad en un campo, en un potencial gravitatorio creado por dos masas puntuales situadas donde os dé la gana, en el eje X y en el eje Y, y hacéis exactamente lo mismo. El potencial creado por las dos es la suma de las dos, más, y luego veis, hacéis el gradiente y hacéis las dos representaciones. Y ahí ya os saldrá una cosa más bonita. ¿Qué hacéis? Bueno, aquí lo dejamos. Apagáis el ordenador, por favor. ¿Cómo se hacía lo de que no tuviera colorines? Con el contour shading falso. Si vais a Contour Plot y veis las opciones, hay muchas, hay dos ejemplos. Uno de ellas es falso. ¿Vale? Bueno. Pues aquí acabamos.